Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Estamos en su programa Él es. Y como cada domingo, estamos encantados, felices de poder entrar en su hogar y sobre todo que usted nos permita entrar en su hogar para presentarles su programa Él es. Estamos hablando acerca de fundamentos. Pero antes de eso, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación a donde usted puede comunicarse, entrar en ellos y encontrar cosas muy importantes. Primeramente, nuestra página web. Visite nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Esta página tiene una gran cantidad de actividades y de noticias que usted necesita conocer, pero sobre todo direcciones, teléfonos, etcétera, de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad. Aquí mismo, en Amistad de Puebla, los domingos tenemos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. La Hacienda de la Amistad era conocida anteriormente como la Hacienda de la Carcaña. Y aquí estamos, esperándoles para que también disfruten con nosotros de la presencia del Señor. Y bueno, qué bueno que usted está aquí. Deseamos de todo corazón que lo que hablamos ahora de la palabra de Dios edifique, siembre en su corazón algo importante para que dé fruto siempre en su corazón. Así que vamos a un momentito más y estamos con ustedes. Estamos tratando de fundamentos. Este es su programa Él es. ¿Y cuánta importancia tiene en nuestra vida el poner buenos fundamentos? Desde que somos pequeños, desde que empezamos nuestra vida, en todas las responsabilidades, en cada edad a la cual nos corresponden, el poner buenos fundamentos es muy importante para cada uno de nosotros. Y así podemos poner fundamentos para una casa, un edificio, una construcción, un proyecto, un ensayo, para cualquier tipo de cosas. Pero también necesitamos fundamentos para nuestra propia vida. Esto es lo que somos como personas. Lo que usted y yo somos como personas en lo que concierne a nuestro carácter, a nuestra personalidad, a lo que son realmente nuestros hábitos, que a fin de cuentas son los que van a dar como resultado nuestra propia conducta, nuestra manera de conducirnos aquí en la vida. Por eso es tan importante que pongamos buenos fundamentos. Entonces, el fundamento no solamente es para que podamos ser personas de bien. Eso es perfecto, eso es correcto y lo debemos hacer. Pero el fundamento también abarca mucho más. Abarca el área de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. Y entonces, eso quiere decir que abarca también nuestro interior, abarca lo más importante, nuestro corazón. Ahí es lo importante. Y por esta razón es que necesitamos poner fundamentos para que en nuestro corazón se vayan dando estas cosas tan importantes en la vida y se vayan formando ahí un carácter verdadero, unos buenos hábitos, una personalidad definida, una identidad clara, etcétera, etcétera. Pero quiero darle una muy buena noticia. Dios ya ha provisto ese fundamento. Dice en Isaías capítulo 28, en el versículo 16, lo siguiente: por tanto, así
ha dicho el Señor, Dios, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, es puesta como cimiento. El que crea, no se apresure. Dios ya ha provisto el fundamento. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11, lo siguiente. Porque nadie, oiga bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra piedra más importante para colocarla como cimiento en nuestra propia vida. Y si nosotros analizamos un poco acerca de lo que nos menciona aquí la palabra de Dios, vamos a encontrar varios puntos que ya los hemos estudiado y que vamos simplemente a recordarlos para que podamos continuar con esta temática que en verdad es rica, es importante que podamos conocerla. Entonces, nos damos cuenta que el punto número 1 es este: el mundo en el que vivimos está destruyendo los fundamentos. La Biblia dice algo que, aunque se nos hace difícil y a veces hasta muy complicado para poderlo aceptar, pero es una realidad. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto quiere decir que el mundo, o en el mundo, está el enemigo, está el diablo, está el mal, está Satanás, como usted le quiera llamar. Y está trayendo influencia sobre la vida de las personas en todas las áreas con el propósito de destruir lo más importante que hay en la vida y en la sociedad. Esto es la familia. Si el enemigo puede pegar a la familia, puede pegarle al padre, a la madre o a los hijos o a toda la familia entera, ya destruyó el núcleo más importante de la sociedad y entonces puede dominar, puede estar influenciando negativamente la vida de toda una sociedad. Por eso estamos hablando en este primer punto que el mundo en el que vivimos está destruyendo los fundamentos. ¿Qué es esto? Que la moral, los principios, las buenas costumbres, la ética, los valores y todo aquello sobre lo que se puede fundamentar una sociedad, como lo es la misma familia, que es tan importante, se están destruyendo. Estos fundamentos día a día están perdiendo su valor debido a toda esa influencia tan tremenda que ejerce el mundo. Con cosas como el humanismo, en donde el hombre se centra solamente en sí mismo, no importando lo que pase en un lado o en otro y sin tomar en cuenta a Dios. Solamente es el hombre decide, el hombre hace lo que quiere y el hombre dispone de todas las cosas como se le antoja. Pero esto no es así. Dios no lo planeó así desde un principio. El hombre depende absolutamente de la autoridad de Dios. ¿Qué está sucediendo? Que aún las filosofías modernas, la inmoralidad sexual, la perversidad, la confusión, la corrupción, la violencia, tantas y tantas cosas que pasan en este momento, destruyen, están destruyendo fundamentos. Pero cuando nosotros ponemos ese fundamento firme, esa piedra preciosa, como nos enseña aquí la palabra, la piedra preciosa angular que es puesta como cimiento, entonces no puede ser removida. No puede ser removida, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Cuando empezamos a colocar esa piedra angular, angular quiere decir la piedra más importante, entonces en ese momento
nuestro cimiento es firme. Empezamos bien y sobre él podemos seguir construyendo nuestra vida. Este es el plan, el que usted y yo podamos descubrir ese fundamento, lo pongamos por obra en nuestra vida y fundamentemos, podamos edificar en él. Vamos a un breve corte. En un momento, seguimos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. La Escritura dice, si son destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué podrá hacer el justo? Si son destruidos los fundamentos, entonces no nos queda nada. Vimos ya este punto número 1, el mundo en el que vivimos está destruyendo los fundamentos. El punto número 2 es también muy importante. Nuestra respuesta y confianza están en Dios y su palabra. Todo está dispuesto para hacernos caer en esas cosas que destruyen los fundamentos. Pero si nosotros nos refugiamos en el Señor, entonces estaremos seguros. Dice el Salmo 11, versículo 1, en el Señor me he refugiado. ¿Por qué pues? Dicen a mi alma, escapa cual pájaro al monte. Nuestro cimiento, nuestro fundamento firme es el Señor. Es la piedra preciosa, angular, puesta como cimiento de nosotros. Entonces, estaré firme. No sé por qué me dicen, ve por acá, ve por allá. No es de esa manera. No es para que podamos vivir de esa manera. Nosotros tenemos esa piedra angular, preciosa. La clave es lo que ya mencionamos en este punto número 2. Nuestra respuesta y confianza está en Dios y en su palabra. Esta semana, aquí en Amistad de Puebla, se celebra el evento más importante de la República Mexicana de jóvenes. Un congreso, el 32 Congreso Internacional de Jóvenes, del 18 al 20. Esto es el próximo martes al jueves 20, en donde se reunirán más de 5,000 jóvenes cristianos de todas partes de la República Mexicana e inclusive de otros países para escuchar la palabra de Dios y alabarle y exaltar su nombre. 32 años ininterrumpidamente haciendo este congreso. Deseo que vean este video para que tengan una mayor idea de lo que les estoy hablando. Qué importante es poder darle a nuestra juventud, a las nuevas generaciones,
ese fundamento. El joven anda buscando y escucha por todas partes diferentes opiniones, diferentes filosofías, diferentes pensamientos, pero qué tan importante es que pueda poner un fundamento firme para su propia vida. Joven que está estudiando, un joven que está abriendo paso en la vida, que está trabajando, que está buscando en todo momento ser una mejor persona, necesita poner fundamentos firmes en su vida. Y ya estudiamos estos dos primeros puntos, porque el mundo en el que vivimos está tratando de destruir los fundamentos. El 2 es que nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Pero este punto número 3 también es muy importante. Este punto número 3 es proponernos o proponerse en el corazón no contaminarse. Proponernos, no contaminarnos. Hay una historia en la Escritura de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey Nabucodonosor había derrotado a el pueblo de Israel, había tomado Jerusalén y él había llevado a gente cautiva hacia Babilonia. De esta manera es como fueron llevados cautivos estos jóvenes, y el plan que tenía este rey era conformarlos a la cultura y costumbres de los babilonios. Y esto es lo que nosotros vemos que está sucediendo en todas partes. Cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que hay una cultura que se va conformando en el mundo, en las naciones, en los países, aún en la misma sociedad, que está tratando de conformar a la gente a esas costumbres, a esa cultura. Pero lo más importante es que entendamos que también hay una cultura de Dios, hay una cultura del reino de Dios. Y esta cultura se opone radicalmente a la cultura del mundo, porque la cultura del reino está fundamentada sobre principios del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos fundamentos firmes. Y como dice la Escritura, si nos hemos refugiado en el Señor, entonces estaremos seguros. Esto es lo importante. Así que yo le invito, en verdad, a que usted ponga esos fundamentos. Envíe a sus hijos a este congreso. Recibirán una enseñanza, estarán felices y pondrán fundamentos en su propia vida. Deseamos que así lo hagan, porque queremos una juventud y una nueva generación totalmente diferente, en donde la cultura que se forme en su propia vida sea la cultura del reino. Carácter, personalidad, todo del reino, del Rey, de Jesús, del Señor Jesucristo. Vamos a un corte. En un momento volvemos con ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Entonces, dijimos que ese tercer punto es proponerse en su corazón no contaminarse. Estos jóvenes que habían sido llevados cautivos desde Israel hasta Babilonia por el rey Nabucodonosor, la intención era que ellos se convirtieran a la cultura de los caldeos, de los babilonios, y que dejaran la cultura que en un principio ellos empezaron a recibir y que era de parte de Dios. Pero estos jóvenes decidieron en su corazón no contaminarse. Dice la Escritura, aquí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores de saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. A estos, el jefe de los funcionarios les puso nombres. A Daniel le llamó Beltesazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Aquí vemos, esa era la intención que tenía el rey Nabucodonosor, cambiar totalmente la cultura, la forma de pensar, todo aún los mismos hábitos de estos jóvenes. Y así trató de hacerlo. Y también, como vemos, empezaron hasta cambiarles el nombre. Ya vimos que aún en esto cambiaron sus nombres. Y quiero decir algo, cuando la cultura del mundo te está atrapando, aún hasta tu propio nombre o nuestros nombres pueden ser cambiados. Ahora ya no eres Rafael, eres el Mocho. Ya no eres Luciana, ahora eres la Chiquis. Ya no eres Roberto, ahora eres el Trufo. Ya no eres Alicia, ahora eres la Mota. Y así, por lo general, transformar la mente y el corazón de la gente para después usarlos a su antojo. Una vez así, habiendo sido modelados a la cultura del mundo, a la cultura que yo quiero, entonces puedo hacer contigo lo que sea. Pero estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse. La respuesta está en poner nuestra confianza en el Señor y no contaminarnos. Dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Quiero decirle a usted, joven, adolescente, adulto, persona mayor, nadie le puede obligar, nadie te puede obligar a cosas que no convienen. Nadie. Tú decides y siempre ha sido así. Después de la vida, lo más importante que nos ha dado Dios es el libre albedrío, libre voluntad para decidir por nosotros mismos lo que queremos ser. Tú debes decidir. Nadie te obliga a contaminarte. Nadie te puede obligar a ser lo que tú no quieres ser. Por esta razón es tan importante lo que estamos hablando, porque no queremos conformarnos a la cultura del mundo, sino queremos, desde luego, poner como fundamento esa piedra principal, preciosa, única, que es el Señor,
y sobre ella edificar poco a poco nuestra vida. Y sobre todo, el proponernos el no contaminarnos. No contaminarnos. Nosotros decidimos. Nadie nos obliga a hacerlo. ¿Cuáles son los resultados? Daniel 1, versículo 18 al 20. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeren, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y de entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Cuál fue la clave? No contaminarse y poner su confianza en el Señor. No contaminarse. Esto es lo importante. Quiero decirle que en verdad el que podamos hacer esto es único. Nosotros podemos mantenernos siempre en nuestra posición sin contaminarnos y determinar que el Señor es nuestra confianza para poder vivir siempre en Él. La próxima semana estaremos con ustedes. Queremos en verdad que usted ponga los fundamentos firmes en su propia vida y que de esta manera salgamos adelante viviendo en una cultura que nos es dicha y nos es dada por el Señor para que podamos entonces caminar con Él todos los días. Seguiremos con ustedes, así que Dios les bendiga y la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes.